Hola, muy buenas tardes. Soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a Sinapsis, un programa donde hablamos de temas de psicología, desarrollo personal, salud física, salud mental, sexualidad y temáticas sociales. Hoy estamos transmitiendo el programa desde el restaurante La Recoba, que está ubicado en City Center. Así que pues muchas gracias por prestarnos la locación. Les invito a que vengan a conocerlo los que no lo conocen. Está buenísimo, muy bonito. Pueden venir a comer, a tomar un trago y también tienen área de juegos para las familias que quieren salir y no tienen dónde dejar a los niños. Pues acá es la verdad es muy útil, lo digo por experiencia. Y bueno, sin más preámbulos, tengo un gran invitado el día de hoy, que es un gran colaborador, amigo, colega, que en las temporadas pasadas de Sinapsis, la verdad es que, venía un montón y hablábamos de temas muy padres. Y bueno, es Javier Núñez, él es psicólogo, es terapeuta, es sexólogo y también es terapeuta de parejas. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es, a mí me toca muchas fibras, yo creo que solo por el nombre, es la vergüenza, pero es la vergüenza en las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, pues Javier, después de toda esta presentación y que ya habloteé, pues muchas gracias, bienvenido a Sinapsis otra vez, te lo agradezco de verdad y pues vamos a empezar a hablar de esto, ¿qué te parece? Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y sí, es un tema que, como tú dices, toca fibras, ¿no? Pero además es un tema del que casi no se habla y como terapeutas de pareja no hablamos mucho sobre ese tema. Sí. Sin embargo, la vergüenza está muy presente en los procesos terapéuticos de las parejas o inclusive en la pareja y define mucho de las dinámicas en las relaciones. Más allá del apego, más allá del tema de la comunicación, a veces tiene más que ver el tema de la vergüenza y cómo no aprendemos a gestionarla desde lo individual, desde muy pequeñitos, y cómo gestionarla en lo social, ¿no? Y en lo cultural. No, pero tú, obviamente, tú eres psicólogo, estás muy trabajado, entiendo, pero muchas veces yo creo que a veces no sabemos ni identificarla, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la maestría de sexualidad, algo que nos decía Rosana, que los sexólogos trabajan mucho con la vergüenza y con la culpa, ¿no? Y de ahí como que empecé a hacer conciencia y dije, sí es cierto, a veces la sexualidad, nuestras emociones van mucho hasta sentirnos avergonzados, ¿no? Sí. Y como que empezamos a indagar en ese tema. Entonces, cuando me lo dijiste que querías hablar de esto, dije, pues sí, wow, qué interesante, ¿no? Como tocar este tema de la vergüenza y cómo esto puede impactar en las relaciones de pareja. Yo te dije que de inicio quería definir la palabra vergüenza un poco, ¿no? Vale, es muy compleja la definición, ¿no? Sí, inclusive Brené Brown, que es la que más ha estudiado la vergüenza, creo que lleva unos 15, 20 años ya estudiando este tema, le costó mucho trabajo encontrar una definición, porque cuando hablamos de vergüenza hablamos siempre de sensación, de sentimientos, de emocionalidad, de algo muy difícil de describir. Es como el orgasmo, lo podemos describir de manera muy conductual, pero a veces la metáfora es la que nos ayuda más a entenderla. Claro. Brené Brown la define como esa sensación y esa idea de sentirnos imperfectos y que conlleva justo a la sensación de no sentirnos merecedores de amor y no ser merecedores tampoco de pertenencia. La vergüenza lo que hace es a mí bloquearme de sentirme querido, de sentirme amado, pero también de yo poder pertenecer a una relación, a un vínculo, a un grupo social, etc. La vergüenza la tenemos desde muy pequeñitos. Como mamá debe de saberlo, la vergüenza es una de las tantas herramientas que utilizan en la crianza, pero también en la enseñanza cuando vamos a estudiar, ¿no? Por ejemplo, y también en lo social, cuando se van modificando nuestros comportamientos y nuestras conductas, y tiene mucho que ver con la sexualidad. Pero en realidad la vergüenza está en todas partes. Todas partes. Y a veces se confunde con la pena y con la culpa, y como que están un poco entrelazadas, sí, pero no son lo mismo, ¿no? Y la vergüenza, yo creo que lo que yo más identifico es como esta parte de no sentirte merecedor, es como que hay algo en ti que te apena, que te causa como temor, miedo a que los demás lo sepan, hasta a veces contigo mismo, sí, y que a causa a veces de esos pensamientos, acciones, creencias o situaciones que has vivido, sientes que si los demás lo saben o lo que sea, ya no mereces ciertas cosas por haberlo pasado, ¿no? Digo, yo así burdamente, como te estoy diciendo, lo que yo cuando la he sentido, como la siento, ¿no? Es así, es justamente una sensación muy intensa. Horrible. Horrible, que queremos, a tal grado la tenemos tan bloqueada que a veces no la sabemos identificar, y es uno de los grandes pasos que tenemos que hacer en la terapia cuando trabajamos con parejas, porque a veces no es que el marido esté enojado, por ejemplo, o que la esposa todo el tiempo esté reclamando, o por ejemplo las disfunciones sexuales, no tiene
tiene que ver tanto con una cuestión ya de función o no función, o el deseo sexual. A veces tiene que ver la vergüenza. Por ejemplo, una pareja que en algún momento el hombre, porque estuvo cansado, porque tuvo un mal día, por el estrés, no pudo tener un buen contacto sexual con la pareja, ahí empiezan a hacer la vergüenza. Y a lo mejor empieza como una bolita de nieve, ¿no? Y después es como que, mejor no lo intento porque a lo mejor no se me para. Y esto va evolucionando, ¿no? ¿Qué puede hacer? Que en vez de yo poder hablar libremente de la vergüenza, que no lo hacemos como cultura ni como sociedad, la persona lo enmascara de otras emociones. Miedo, culpa, resentimiento, todo el tiempo estar enojado, todo evasión. el tiempo estar... Exacto, la evasión y el estar desconectado con la pareja. Y eso lo vemos en la terapia. O sea, yo al menos pienso lo que estás diciendo, que en temas, sobre todo en parejas, digo, heterosexuales, bueno, en todas, pero a veces sí siento que es algo cultural, que a los hombres todavía les cuesta más trabajo ponerle nombre, porque justamente siempre ha habido como un bloqueo de sus emociones. Justamente ayer, una amiga, me pasó tal cosa, nos juntamos una hora, lo cuenta y se va. Y justamente estamos pensando, ¿tú crees que su pareja hace eso? No. Muy pocas veces que tienes y que lo sueltas, y esa contención. Para las mujeres, no digo que para todas ni para todos los hombres, pero está más como naturalizado, como veas parte. Y siento que al hombre le cuesta mucho a veces reconocer estas cosas. Sí. O sea, este ejemplo que estás diciendo es clasiquísimo. Un día no pude y haz de cuenta que de ahí se desencadenó una bola de sentimientos y emociones, ¿no? Y ahí, tal vez con otras cosas, a veces incluso más fuertes, o que te pasan más de situaciones que has vivido, ¿no? O incluso a veces temas de abuso o experiencias que hiciste o decisiones que tomaste en el pasado, a veces impactan más, ¿no? Sí. No sé qué piensas. Y por eso tiene que ver ahí la palabra de ser imperfectos, la sensación y la idea de sabernos imperfectos. Imperfectos implica todo, desde la belleza, desde los comportamientos, desde lo que pienso, desde los logros, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, a veces llegan las parejas en la crisis de los 40 años o de mediana edad, ¿no? Donde no es que el hombre haya podido compartir con su pareja, por ejemplo, ¿no? Me siento un fracasado, es que quiero hacer un cambio de trabajo, es que no me siento contento, es que tengo la familia perfecta, tengo todo perfecto, pero hay una sensación de vergüenza de decir, pero no me siento pleno, no me siento a gusto. O de la mujer, tener un compañero o una compañera que todo el tiempo te está acariciando, amando, demostrando tu cariño, tu amor, pero hay una sensación de vergüenza de no me siento amada, pero no lo estoy diciendo. No lo estoy comunicando porque me da vergüenza decir que no estoy recibiendo ese amor que tú me estás dando a mí, porque es un tema mío. O vergüenza, yo escucho temas de mujeres, digo, y esto es todo. O sea, va a pasar mi vida y esto es todo. Y eso decírselo a la pareja a veces, pues así, tampoco es así tan fácil, ¿no? Digo, el impacto, o a veces esto con lo que tú estás diciendo, que no te sientes amada, o el hombre de que, o sea, en general, cualquier género, pero que pueda aparentemente tener una vida perfecta o muy bonita y dice, ajá, pero hay algo que no me siento bien, ¿no? Y eso, o sea, sí es esta parte de reconocerse imperfectos, pero es como una aceptación, ¿no? Sí, pero cuando no lo hablamos, cuando eso no se habla, lo que hace es generar resentimiento, por ejemplo, ¿no? Y ese resentimiento va configurando la relación y tenemos a dos personas resentidas, a una persona resentida y la otra persona que no entiendo qué está pasando con esta persona. Yo le doy todo, tenemos una casa, tenemos auto, tenemos los logros, pero no entiendo por qué esta persona está resentida todo el tiempo. Y hablo de persona, ya no hablo de pareja, porque lo que tiene que ver también la vergüenza es la desconexión, la separación. Porque si yo no estoy sintiendo eso que tú me estás transmitiendo, por ejemplo, hablando del tema del amor, a mí me hace sentir que hay algo mal en mí y que por lo tanto yo no tendría que estar aquí. Y ese es el lado positivo, biológicamente hablando, de la vergüenza, que nos ayuda a identificar cuando estamos desconectándonos del vínculo o cuando tenemos miedo de perder ese vínculo. Porque yo no puedo sentir vergüenza ante una persona que no me importa, que no me interesa. O sea, yo siempre tengo vergüenza ante mis amigos, ante una figura de autoridad, ante un ser querido, ante un ser amado, ante mi vecino. Pero si esa persona no me interesa, en mí no se va a generar una vergüenza, porque no tengo la necesidad ni el deseo de conectar con esta persona. Claro, o sea, como sentimos vergüenza ante situaciones que nos interesan, llámese socialmente, pareja, amigos, familia, o sea, con nosotros mismos. O sea, lo que estás diciendo es como que la vergüenza, cuando no se comunica, no la identificamos y hablamos con la pareja, eso genera un resentimiento y una desconexión. Eso puede generar resentimiento, eso puede generar desconexión, eso puede generar tristeza también, enojo, enfado, como tú decías. Sí. Los hombres conectamos más con el enojo y con el enfado. Y vamos por la vida enojados,
frustrados en vez de aceptar que quizás es la vergüenza la que está detrás. ¿Cómo identificamos o podemos identificar qué es la vergüenza, ¿no? Y también cómo trabajarlo, porque a veces algo que de parte de mi proceso, digo acá, no tiene nada que ver, que sí identifiqué que tenía mucha vergüenza y culpa por mis errores del pasado, X, llámalos como sea, ¿no? Y yo las arrastraba y decía, no me perdono, y no me perdono, y no me perdono. Y digo, yo lo fui trabajando obviamente en terapia, leyendo, escuchando, como que profundizándome sobre esos temas. Pero el tema de la pareja, o sea, no entiendo a veces cómo podríamos trabajar esto. Cuando se presenta la dinámica, ¿no? Cuando tú ves que la pareja o se comunica, o no se comunica, perdón, o se sobrecomunica, el estar peleando constantemente, Ajá. le llamamos la sobrecomunicación, Sí. ¿no? O el no me comunico es, llegamos, no hablamos y no decimos nada. Y es empezar a indagar. ¿Realmente es la emoción que se está mostrando, ya sea el resentimiento, el enojo, el enfado, la distancia, o hay algo detrás de ello? ¿Cómo la identificamos? Por la incomodidad. Como dije, es una sensación y es una idea altamente intensa. La gente la siente como si se me estuviese cayendo el mundo, la vergüenza. Un ejemplo. Yo me acuerdo que me caí enfrente del salón de clases de matemáticas en una ocasión. Eso para mí me dio una cantidad de vergüenza que cada vez que hablaban de ese tema, lo que hacía mi cuerpo es desconectarse. Y me enfadaba, me enojaba, en vez de hablar cómo me sentí yo cayéndome enfrente de toda la clase en la clase de matemáticas. ¿Crees que hay algunas cosas como esas que no las debemos de tomar con humor? Sí, ¿cómo se trabaja la vergüenza? Ajá. Compartiéndolo. O sea, porque a veces nos dicen una broma y nos arde un montón y hay otras personas que se ríen y ves que genuinamente, como hay gente que entonces, o sea, te pega de una manera que te enojas, que todo, cualquier cosa, o sea, que los niños se da mucho, que se molestan mucho por la mesa, hacen un comentario. Y hay otras personas que pueden ser más relajadas. ¿Qué significa? Que como que están más conectados con su ser. Como que hay lo mayor son. flexibilidad de sabernos. Ahí tiene que ver la palabra sabernos imperfectos. Y es no tomarnos en serio para buscar la perfección. Pero hablar de la vergüenza y hablar desde la vergüenza implica mucho valor y mucho coraje. Pero recibir la vergüenza de otra persona implica mucha compasión. ¿Qué es lo que se trabaja en la terapia de pareja desde la vergüenza? Que está apareciendo esta sensación y la persona enseguida ya quiere resolver, por ejemplo. En vez de, Claro. oye, pero ¿cómo se está sintiendo para ti hablar de esto? Pero ¿por qué no nos gusta quedarnos en esa incomodidad? No. O sea, en atravesar esa emoción es difícil, entonces queremos, o sea, salir de ella, sobre todo que es una sensación muy desagradable, ¿no? Y entonces, sí, algo te iba a decir del que dijiste de la compasión, eso. La compasión también es hacia uno mismo. Sí. Cuando, de hecho, en esos temas de vergüenza y de culpa, o sea, algo que te dicen, te tienes que ver con compasión, porque a veces somos nuestros peores jueces, ¿no? Ujú. O sea, podemos tener más compasión muchas veces hacia un amigo, un paciente, alguien que te podría contar la misma situación, pero cuando a veces tú lo haces, y no digo que esto sea todas las personalidades de todas las personas, pero siento que pasa mucho y lo escucho igual mucho en terapia, es como, pero ¿por qué lo hiciste? Eres una tonta, eres un no sé qué, es que tú no debiste, ¿por qué te equivocas? ¿No? Y ahí también hay una inflexibilidad y me parece que un ego muy grande, ¿no? Y muy frágil. Y entonces es un poco ir, óyeme, pues ¿quién me creo, no? Desde también, bueno, tú no te vas, a mí me decía mi terapeuta, ¿y qué crees? ¿Que nunca te vas a equivocar? Claro. Que no vas a seguir cometiendo errores. Ujú. Que si piensas así vas a sufrir muchísimo más, Sí. ¿no? Entonces, pero definitivamente sí pienso que es algo complicado de trabajar y que por supuesto que va a impactar en temas de pareja. Sí, muchísimo. Y en la terapia de pareja es justamente que las personas, quizás por primera vez, aprendan a quedarse con esa sensación. Esa es la primera invitación. Reconocerlo, sí, pero reconocerlo cuesta mucho. Pero entonces la invitación es, quédate ahí, quedémonos ahí, los dos, los tres, ¿no? Como terapia de pareja. Tanto tú que nos estás compartiendo, ¿no? Inclusive cuando la persona dice, oye, quiero compartir algo, pero que me da mucha vergüenza, a veces nos quedamos ahí. ¿Y cómo se está sintiendo? ¿Cómo es para ti estar comunicando que quieres desear hablar de algo que te da mucha vergüenza? No profundizar en la vergüenza. La vergüenza, para trabajarla, necesita pasos de bebés, pasos muy, muy pequeñitos. Y segundo, sabernos sostener en esa incomodidad. Ahorita que te hablo de que me caí enfrente de la clase de matemáticas, no es algo que creas que lo puedo decir ya abiertamente sin ningún... No, me costó mucho trabajo. Y al principio es una parte de mí, es una anécdota.
¿Qué me pasaba a mí? Que yo decía, yo tenía que ser el alumno perfecto, yo no tendría que haberme caído, ¿no? ¿Cómo es posible que yo me caído? ¿Sabes? Desde el ego, estar hablando y el estar compartiéndolo es flexibilizar ese ego y decir, pues, ¿quién creo que soy? O sea, se pudo haber caído cualquier persona y me pudo haber caído yo, no solamente ahí, sino en otros lugares. Me puedo caer ante una presentación, me puedo equivocar como profesional, me puedo equivocar en muchas partes, ¿no? Tal vez no siempre verme tan formal, ¿no? Porque el que te cae sí implica risa, Ajá. ¿no? Y el como que se rían y sientes que están riendo de ti, pero no es tan así, porque digo, cualquiera que se cae, digo, generalmente, o sea, a menos que sea un accidente espantoso, pero generalmente te da risa si alguien se tropieza y desde esta parte tengo que ser el alumno perfecto, ¿no? Viene ahí y puede ser algo traumático o para otra persona podría ser algo X, Sí. pero cómo lo viviste y reconocerlo, ¿no? Desde ese lugar, y hay obviamente otras cosas que también son mucho más profundas desde chicos, o sea, la educación sexual, tú como dijiste este tema, dije, wow, la vergüenza, cómo nos enseñan a hablar de nuestro cuerpo, de sentimientos de placer de los niños, cuando se tocan, digo, cuando doy pláticas, si te regañaban de esas cosas, empiezas a generar una vergüenza hacia tu cuerpo, hacia tu placer, hacia el rechazo. Y eso te va marcando en tu vida de pareja, o sea, en tu vida personal, pero también en la vida de pareja, en el tema también de la sexualidad. No sé qué piensas. Totalmente. O sea, si hablamos de sexualidad, pues tenemos que hablar de vergüenza, sí o sí, no hay otra manera. La vergüenza también nos ayuda a construir, ¿no? O a partir de la vergüenza construimos muchas partes de nuestras vidas. Aquello que escondemos y aquello que ocultamos. Poco a poco, conforme vamos creciendo, ¿no? Desde que somos muy infantes hasta mayores, la vergüenza es lo que va moldeando también, no solamente nuestro comportamiento, sino también nuestro cuerpo. Lo que mostramos en público y lo que dejamos en privado, pero también lo que hacemos privado dentro de lo privado. A veces tengo placeres, lo que hacemos deseos, privado fantasías. dentro de lo privado. Así es. Cuando yo no le comparto a la otra persona fantasías, gustos, caricias, por ejemplo, ¿no? Un hombre dejarse vulnerar en un encuentro sexual es algo muy privado para nosotros, porque eso es lo que nos hemos aprendido, nos han enseñado eso. O sea, la vergüenza viene desde afuera en un primer inicio. O sea, la vergüenza no nacemos con ella. La vergüenza es una emoción que se va construyendo y que la vamos construyendo y que a partir de la sociedad, la crianza, la enseñanza, la cultura, los buenos modales, nos van empezando a moldearnos a nosotros, nuestros comportamientos, pensamientos, pero también qué hacemos y qué no hacemos en lo público y en privado. Y como hombres, parte de ello también nos va moldeando en ese sentido. La ternura, las caricias, ¿no? El saber que hoy no tengo una erección. Eso es privado dentro de lo privado. Permitirse a un hombre decir, ¿sabes qué? Acepto que en este momento no se me está parando. Eso es, primero, mucha vulnerabilidad, mucha vergüenza, pero también una mayor flexibilidad en cuanto a mi propia masculinidad. Reconocer que el hecho de que yo pueda reconocer con una persona que me está costando trabajo tener una erección, es como darte un brinco al vacío. Pero ahí hay dos, yo pienso, o sea, lo ideal es tener una pareja que te pueda acompañar en eso. Pero ¿qué tal si te dicen alguna cosa desagradable? Porque muchas veces sí pasa, o sea, hay gente culera, ¿tengo que decir? O sea, ¿y qué haces? O sea, porque tú reafirma esa vergüenza y ese es como esta línea, esa como actuación que tengo yo que mostrarme al mundo, ¿no? Se me fue la palabra que se utiliza en teatro, ¿no? Performance. Se me fue la palabra en español. El performance. Ajá, ¿no? Que tengo que tener como hombre, ¿no? O como mujer, ¿no? Porque incluso a veces también hay mujeres que también hay esa línea de pensamiento, ¿no? Sí. Y te juzgan, ¿no? Sí. Y también en la misma comunidad también hay esas líneas de pensamiento. Entonces, a veces uno se quiere vulnerar y dices, pucho, y cuando me vulnero, no siempre me va a salir bien. Entonces es doblemente valentía. Y claro que el amor y estar en una relación sana es justamente poder ser vulnerables y poder compartir esa intimidad. Eso es una relación sana. O sea, si yo voy a usar tu vulnerabilidad para fregarte, pues probablemente no estamos en el lugar correcto, ¿no? Y eso muchas veces pasa también en las parejas. Sí. Que la vergüenza se utiliza ya como un arma para yo defenderme. Yo sé que te da vergüenza a ti, pero en vez de que tú veas lo que a mí me da vergüenza, porque cada miembro de la pareja tiene su propia fuente de vergüenza. Claro. Pero una vez que yo identifico la tuya, para defenderme de mi propia vergüenza, de mi propia vulnerabilidad, utilizo la tuya en tu contra para yo defenderme.
Claro, y esos son mecanismos muy Sí. dañinos. Es como decir, con razón todos te dejan, ¿no? Ajá. O sea, que te contaron, o sea, si tú te vulneraste y dijiste, me pasó esto, tal cosa, o me traicionaron y fulanito, mi papá me dijo, ya sabes historias porque tú te abres y luego se lo utilizan en tu contra. Ya que muchas veces es justamente lo que tú dices, para protegerte, entonces antes de que me ataquen, yo ataco. Y estas son las herramientas que justamente hay que aprender para tener una relación sana. Sí. Porque entonces si no nos relacionamos desde el ataque, desde el miedo, desde la evitación. ¿Cuántas personas, no sé si a ti te ha pasado, Javier, pero yo tengo varios pacientes, más hombres que mujeres, con esta como línea de pensamiento de que me muero ganas de tener una pareja y quieren, pero hay un bloqueo a ser vulnerables, a abrirse. O sea, en la intimidad, no en la intimidad sexual, evidentemente, en la intimidad emocional. Ajá. Y siempre buscan un pretexto como para salir. Y obviamente ahí hay un tema de trauma, de rechazo, de muchas cosas. Pero digo, no puedes construir una relación sana si no te abres. Y la intimidad no es, ay, hola, mira, te entrego mi corazón. O sea, es poco a poco. Sí. Pero tienes que ir apostando a eso, tienes que ir soltarte. Digo, no sé qué piensas. Totalmente. Primero también sobre todo es evaluar, ¿no? ¿Puedo yo abrirme? ¿Puedo ser vulnerable? Y a veces pasa eso cuando llega la pareja, ¿no? Antes de seguir trabajando y querer abrir sobre, es que nosotros queremos trabajar en nuestra comunicación, queremos ser más felices, la pregunta es, ¿tienen los elementos necesarios? ¿Hay un ambiente posible donde se pueda permitir la vulnerabilidad, el compartir vergüenza, el compartir pensamientos, o se están atacando todo el tiempo, reconocer sus mecanismos y desde ahí empezar a trabajar? Lo mismo con las personas. Es que yo quiero una relación de pareja. Te juro, Javier, que quiero una relación de pareja, pero me cuesta trabajo. Ok, ¿qué de ti hace falta desarrollar o qué de ti te gustaría poder desarrollar para sentirte un poquito seguro? Pero también la pregunta del millón. Las veces que has intentado tú relacionarte con otra persona, ¿estaban las posibilidades en la otra persona de recibir esa vulnerabilidad tuya? Claro, ¿cómo tú la no? recibes de los demás? Sí, porque siempre pedimos una listita y queremos garantías, pero a veces no la damos y no lo practicamos con nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, es un tema complejo. Muy complejo. Gracias por traerlo a la mesa, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que nos dejaras pues alguna reflexión sobre la vergüenza, alguna recomendación y tus redes y dónde te podemos encontrar y todo. Bueno, una reflexión, yo creo que es importante entender que la vergüenza es algo que vivimos todos, que nos moldea y que nos moldeamos a partir de ello. Y una forma de poder trabajar en nuestra propia vergüenza, ya sea en nosotros mismos, pero también en nuestras relaciones, es la curiosidad. Preguntar mucho cómo se siente, qué estoy sintiendo, cómo lo comparto, desde dónde lo comparto, desde dónde no lo comparto, cómo es que se instaló esta vergüenza en mí, qué partes de mí he hecho privadas y desde dónde. Y recomendación, pues mira, como siempre te traigo un libro, ¿no? Y esta vez, pues le recomiendo mucho los textos de Brené Brown, ¿no? Creía que solo me pasaba a mí. Es una investigación que hace ella durante 10 años sobre el tema de la vergüenza en las mujeres. Pero después Brené Brown la confrontan y le dicen, bueno, ¿y los hombres qué onda, no? O sea, nosotros también sentimos vergüenza. Claro. Y en sus últimos años, me parece que 2016 por ahí para la fecha, es donde he empezado a investigar, bueno, ¿y qué onda con la vergüenza de los hombres? ¿Cómo la vivimos nosotros? Y es una lectura con Brené Brown que seguramente van a encontrar cosas espectaculares. De mucho crecimiento personal y mucha reflexión, ¿no? Y aparte permitirse eso, quedarse a veces en la incomodidad, porque estamos ahorita tan acostumbrados a querer estar tan cómodos, a no querer a veces estar solos con nosotros mismos porque nos da miedo lo que podemos encontrar y tenemos ahorita tantos distractores para poder hacer eso. Antes era más fácil porque no te quedaba, ahorita prendes la tele, escuchas música, pones un podcast, platicas con alguien, ves redes sociales, ¿no? Y a veces es tan importante hacer ese trabajo de introspección y quedarnos en las emociones incómodas, porque no son ni buenas, ni una emoción es buena ni mala, simplemente nos están dando información. Sí. Y para hacer ese trabajo y superar la vergüenza y cualquier otra emoción, tenemos que atravesarla, no podemos evadirla, porque también eso no solo es confrontarle y agarrarse a pleitos, digo, en las parejas. A veces no hablamos de esto, nunca hablamos de temas incómodos. Entonces, obviamente, es un problema que se va agravando y es difícil construir una relación sana desde ahí. Javier, tus redes, por favor, tú subes un montón de videos buenísimos de sexualidad, de pareja, de estos temas que la verdad es que no se hablan mucho, de otros temas de sexualidad, digo, allá hay muchas aristas, entonces...
Mis redes, bueno, en todas mis plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, me encuentran como Javier NSAZ, quizás ahí le aparezca, ¿no? Y ahí me pueden contactar, cualquier pregunta, situación, o si les gusta que hable de algún tema, pues adelante, ¿no? Ahí yo, y me encanta porque resuelves dudas y te mandan Sí, preguntas y contestas, y aparte está padre, porque a veces son preguntas que digo, ok, creo que yo no lo hubiera contestado porque no le hubiera dado el tiempo, pero está muy bien porque sí confrontas esas cosas. Y algo te quería decir, y das terapia, ¿no? Sí. Terapia de pareja y terapia individual, de ¿Dónde pareja, pueden pedir cita sexología. contigo a través? Lo mismo en las redes sociales, ahí me Ok. pueden mandar un mensaje directamente. Hoy las redes sociales es el boom. Ya Sí, nadie te sí, manda sí. por la página web, ya nadie lo manda. O sea, todo el mundo te está contactando por las redes sociales. Sí, a menos que tengas un teléfono de consultorio, pero generalmente todo es por redes sociales. Y bueno, vale mucho la pena que lo vean. Les pues ya está, tenemos lectura de fin de semana o de semana, y la verdad creo que es un tema que vale la pena profundizar. Javier, te lo agradezco al alma. La realidad Gracias a espero ti. que sigas aceptando mi invitación a venir a este programa Por a seguir supuesto que hablando de sí. estos temas. Y bueno, pues yo soy Claudina Campos. Nos vemos la próxima semana con otro programa de Sinapsis. Y bueno, estamos transmitiendo desde La Recoba, restaurante La Recoba. Bye.